Ahí debería estar empezando a grabar. Sí, Ahí está, ahí iniciando, está. ya estamos. Bueno, es la clase del 9 del 4 de teoría de campos. Voy a hacer un brevísimo repaso de lo último que vimos la clase anterior. ¿Sí? Recuerden esto, estamos estudiando transformaciones frente al grupo de Poincaré. ¿Sí? Y el objetivo es construir acciones que sean invariantes frente al grupo de Poincaré. Ya sabemos cuáles son las representaciones en las cuales podemos escribir los campos de nuestra teoría, que son los campos escalares, los campos espinoriales, que son espinores de Weyl izquierdos, espinores de Weyl derechos, espinores de Majorana, espinores de Dirac, y el campo de Gauge, ¿no es cierto? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, aplicando transformaciones generales del grupo de Poincaré, estudiar cuáles son los términos que serían los términos que nos permiten construir acciones clásicas, en el sentido que no van a estar cuantizadas por el momento, en términos de los campos de los que estábamos hablando las clases anteriores. ¿Mm? Entonces, les recuerdo qué es lo que estamos haciendo. Nosotros siempre estamos parados en un espacio de Minkowski de 4 dimensiones, ¿sí? Espacio de Minkowski de 4 dimensiones. Este es el espacio-tiempo nuestro. Y entonces, ahí lo que tenemos es algún punto P en este espacio, ¿sí? Y a ese punto, sobre ese punto, hay definido algún campo. Voy a llamarlo phi de P. Respecto de algún sistema de referencia inercial, de coordenadas cartesianas que pongamos acá, voy a llamarlo O, entonces voy a trazar un radiovector, que es un tetravector, ¿no? Que me va a permitir identificar como x mu la coordenada respecto a este sistema de referencia asociada a este punto P. Y entonces a esto lo voy a escribir así, como un phi de x mu. Hasta ahí estamos bien. Entonces, ahora se nos ocurre hacer un boost, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, vamos a hacer en realidad alguna transformación general del grupo de Poincaré, no solamente boost, cualquiera. Y entonces voy a escribir otro sistema de referencia inercial desplazado un poquito, ¿sí? Para hacer una transformación de Poincaré infinitesimal, ¿no es cierto? Entonces ahora lo voy a dibujar, voy a hacer así. Voy a dibujar así, con este color azul, el nuevo sistema, que va a ser O', y fíjense, voy a agarrar y escribir otro como radiovector x' mu en azul. Perfecto. Y entonces, hasta ahora se entiende, ¿no? X' mu identifica el mismo punto P. Hasta acá estamos bien. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a preguntarnos si tenemos un campo escalar. Lo que uno puede decir es, desde el sistema primado voy a medir, o sea, desde el sistema O' voy a medir en el punto X' mu, le voy a sacar el mu para hacerlo más sencillo, y si tengo un campo escalar voy a tener que se va a cumplir esta relación. O sea, el campo escalar va a transformar trivialmente quiere decir que es el campo que yo tenía multiplicado por un 1, ¿sí? Me va a dar el campo transformado. ¿Sí? ¿Por qué esto, que es tan sencillo, vale la pena de estudiarlo con detalle? Bueno, porque nos va a permitir entender el resto de campos, cuál es la mecánica de la transformación, ¿no? Entonces,
pensemos en lo siguiente. Vamos a agarrar en este gráfico y vamos a trasladar, vean, desde el origen, voy a parar en el origen, que es acá, voy a hacer un transporte paralelo, que lo voy a escribir en rojo, este mismo vector que va desde O hasta x mu, es decir, hasta el punto P, pero lo voy a transportar paralelamente a partir del otro sistema, del sistema O', desde este origen de coordenadas. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que nos va a quedar es algo que va a venir así, así, y va a terminar acá. ¿Está bien? Eso corresponde a agarrar y trazar el radiovector x mu desde la posición O'. ¿Sí? Y esto lo que nos va a dar acá es un punto distinto, que lo voy a llamar Q. A ver si se ve. Ahí. Q. ¿De acuerdo? Entonces, los puntos P y Q son diferentes, por supuesto. Y lo que nosotros tenemos es que para ir desde el punto Q, acá arriba, hacia el punto P, tenemos que trazar este vectorcito ahí arriba, que yo dibujé en negro. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que la diferencia que nosotros estamos estableciendo entre x' mu, que es x' mu es este rojo, ¿no? El rojo, perdón, es el azul, ¿ven? X' mu, menos el x mu, o sea, ¿para qué hice el transporte paralelo yo de mi vector? Mi vector x mu lo transporté paralelo acá y me dio este vector rojo, que son paralelos, ¿no? Este negro que tengo acá y este rojo, simplemente para ver que la diferencia entre los dos está dado por este vectorcito que va desde Q hasta P, tenemos de algo que va a ir desde Q, vamos a ir desde Q hasta P, que es algo, como les estoy diciendo, que el desplazamiento este es infinitesimal, y esa cantidad es lo que estamos llamando la variación x mu. ¿Está bien? Por supuesto que acá esto tendría que ponerle un mu para que sea. Pero esto es esquemático lo que estoy poniendo acá. Lo que nos interesa es esta variación que estoy escribiendo acá. Bueno, eso para que se entienda, ¿no? Ahora, por lo tanto, de acá lo que aprendemos es lo siguiente, que si uno escribe el campo escalar φ' evalúa en el punto x', ¿sí? ¿Qué quiere decir? Hacer la transformación de un sistema de coordenadas al otro, ¿no? Y hacer la medida del campo, eso va a ser igual al campo φ' en la posición x. ¿Y qué significa el φ' en la posición x? Significa hacer la evaluación del campo transformado, pero medido con el radiovector original. Y el radiovector original, fíjense, el que va en rojo acá, es justamente x mu. ¿No? O sea, este es el que yo estoy poniendo acá. O sea, estoy haciendo la medida del campo respecto del sistema de coordenadas O', pero en el punto Q. Esto que estoy poniendo acá es lo mismo que hacer φ' en el punto Q. ¿Está bien? Mientras que esto que tengo acá es φ', pero ¿en qué punto? En el punto P. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, acá lo que me falta es el hecho de que yo estoy haciendo un desplazamiento infinitesimal de la coordenada, ¿no? Del sistema de coordenadas que está dado acá, lo que hace es que acá tenga que poner el siguiente término del desarrollo de Taylor, que va a ser la derivada de φ' en x mu con respecto a x mu diferencial de x mu. ¿Está bien? Diferencial de x mu. Más orden
variación de x mu al cuadrado. Esto nunca lo voy a considerar porque estoy siempre considerando desplazamientos infinitesimales o cambios infinitesimales y van a ser entonces, los voy a considerar linealmente. Las diferencias son a primer orden. Fenómeno. Entonces ustedes fíjense, esta expresión vale, es perfectamente válida. Entonces ahora lo que vamos a calcular es la variación entre este término, phi', el campo evaluado en el sistema O', menos el campo original. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el campo? O sea, fíjense que lo que estamos haciendo es, ahora sí, efectivamente, acá estamos haciendo la evaluación. Fíjense, este es el phi' en x', es la evaluación del campo phi' en el punto P, ¿no? ¿Por qué? Porque este prima me dice, bueno, me voy con la línea azul hasta el punto P. Menos el phi, y fíjense, en el punto P. Entonces, ahora efectivamente, esta variación que estoy escribiendo acá es lo que llamo la variación total del campo. Eso es lo que vamos a llamar a la variación total del campo, ¿no? Que tiene que ver hacer el cambio de coordenadas correspondiente a esta transformación infinitesimal del grupo de Poincaré y asimismo ver cómo nos quedan los campos transformados, ¿no? Acá tenemos todo transformado. ¿Está bien? O sea, acá estamos evaluando el campo como visto desde el sistema O', pero en el punto P del espacio-tiempo de Minkowski. Y acá lo que estamos haciendo es midiendo el campo phi, también en el punto P, pero lo estamos viendo desde el sistema O. Entonces, esto es lo que vamos a llamar la variación total. Entonces, esa variación, ¿qué va a tener? Fíjense, este primer término, que va a ser el phi' de x', el x' lo escribo como x más la variación del x, ¿sí? Eso es donde lo leo, de acá. El x' va a ser el x más la variación del x. Y a esto le voy a restar el phi de x. Hasta ahí está todo bien. Bueno, entonces vamos a expandir en Taylor este primer término. Eso va a quedar como phi' de x más la derivada de phi' en x con respecto a x, llamémosle mu, por la variación de x mu, menos phi de x. Por supuesto que esto lo estoy cortando a orden, como decía antes, de x al cuadrado. ¿Está bien? Ahora, fíjense, si ustedes agarran este y este, esa cantidad es lo que vamos a llamar la variación 0, y ahora les digo por qué, de phi en el punto x, más este término, la variación phi' de x respecto de x mu por la variación de x mu más orden diferencial de x, o variación de x, perdón, al cuadrado. Y esto es clave, o sea, fíjense que la variación total, que es esta que tenemos acá arriba, es la variación esta, fíjense qué es lo que estamos anotando acá, phi' en x menos phi en x. Bueno, phi en x es lo que teníamos originalmente, la medida que hace el observador O del campo escalar en el punto P. Ahora, ¿qué es el phi' en x? Es la medida que hace el observador O' del sistema transformado. Y entonces ahora voy con x, y el x es seguir la línea roja esta, y es la observación que hace este observador en Q. ¿Sí? Entonces fíjense que para justamente estar midiendo los dos observadores el mismo punto del espacio-tiempo, que es el punto P, ¿sí? Que es esto, lo que tenemos es la cuenta en la cual uno mide en el punto P y otro mide en el punto Q, y después tenemos este término que compensa
ese cambio de pasar del punto P al punto Q. Este término es el término que se llama derivada convectiva, ¿de acuerdo? Es el término de transporte. Este término es un término de transporte. ¿Transporte de qué? De que pasamos de un sistema de referencia inercial a otro sistema de referencia inercial. ¿Sí? Bueno, espero que se entienda bien, y esto les convendría, si ustedes quieren, agarrar, y esto sí, hacer la cuenta cada uno de ustedes en sus notas prolijamente, y entender qué es lo que están haciendo cada vez que calculan cada variación, porque esto es importante, esto es el eje de toda la cuenta que estamos haciendo ahora. ¿Está bien? Entonces vamos ahora, ya que tenemos definido esto, a estudiar este tipo de variación, o sea, esta variación, poniéndole, bueno, hacer una traslación rígida infinitesimal, es decir, generada por el PMU, y después hacer transformaciones de lo que es el grupo de Lorentz, ¿no? O sea, esto completa las traslaciones. Vamos a hacer la primera cuenta, y después lo que vamos a hacer son transformaciones infinitesimales que tienen que ver con los bus y las rotaciones. A ver qué nos queda. ¿Está bien? Bueno, esto es clave que se entienda. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a agarrar ahora y hacer la transformación infinitesimal, haciendo una traslación rígida infinitesimal. Cuando digo la palabra traslación rígida, quiere decir, la palabra rígida es que todo traslada igual, infinitesimalmente acá, y esto es el equivalente a decir una traslación global, ¿no? ¿Y a qué se entiende por esto? Uno tiene un espacio de Minkowski 4, está midiendo todo respecto de algún sistema de referencia inercial O, y de golpe se desplaza un poquito con alguna transformación del grupo de Poincaré, en este caso una traslación, y cambia a un sistema O'. Entonces, bueno, todo el espacio-tiempo va a quedar descrito en términos de ese cambio infinitesimal. Y va a ser el mismo cambio infinitesimal en cada punto del espacio-tiempo. Por eso se dice que es una simetría global. No va a depender del punto del espacio-tiempo. Va a ser la misma. Bueno, entonces lo que vamos a decir es, bueno, vamos a tomar alguna función f medida en un punto P. Esto va a terminar siendo el campo phi escalar, ¿sí? Perdón, ¿te puedo interrumpir? ¿Cómo no? Sí. Pero el grupo de Poincaré no solamente cambia la parte de vector de tu cuadrivector. O sea, no solamente cuando vos trasladás de un sistema para otro y decís que se mantiene invariante ante una transformación del grupo de Poincaré, pero el grupo de Poincaré no solamente transforma la parte de vector. A ver, yo digo x' mu igual lambda mu nu x nu más a mu. Esto es Poincaré. Claro. Sí. Capaz me estoy confundiendo, pero el grupo Poincaré no es cuando le aplicas, no es el grupo que transforma no es el grupo con el operador de momento. Se llama grupo de Poincaré al grupo de Lorentz más las traslaciones. Más las traslaciones, ok. Está bien, sí. Si no, me había olvidado de eso, de que era una suma. Buenísimo, gracias. Muy bien. Y lo que yo me refiero, que es una transformación global, que quizás eso pudo haber confundido a alguien, es que este lambda mu nu no depende de x. A ver, no depende de x.
es el mismo para todo x del espacio-tiempo, y que lo mismo, que la mu, no depende de x. Esto quiere decir que es una transformación global. ¿Sí? Y Sí, sí, sí. eso es muy importante acá. Después vamos a ver transformaciones locales, que son transformaciones de gauge. Por el momento son todas transformaciones globales. Bien. Pero, entonces voy a tomar la función f de p, que nuevamente es dado el espacio de Minkowski, agarro un punto del espacio de Minkowski arbitrario, por supuesto, y ahí mido algún campo que lo llamo f de p. Muy bien. Entonces mi pregunta es, si paso del sistema O al sistema O', los dos son sistemas de referencia inerciales, voy a medir un f' en el punto x', ¿no? Como lo habíamos visto antes. Déjenme que acá al p le ponga x directamente, porque es en las coordenadas del sistema O corresponde a x, el punto p, según el análisis que acabamos de ver. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, el cambio infinitesimal va a ser este, x mu más alguna variación de x mu. Muy bien. Entonces vamos a agarrar y le vamos a poner específicamente un nombre a esa transformación. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es decir que esta variación x mu sea igual a i por, lo voy a llamar teta alfa por el p alfa aplicado al x mu. Bueno, ¿qué es esto? Acá efectivamente, esto es el generador, como vos decías, de la transformación de traslación rígida. Este es el parámetro infinitesimal, que son 4 parámetros infinitesimales, porque acá tengo 4 generadores, y esto actúa sobre las coordenadas del espacio-tiempo, produciendo esta variación. ¿Qué es lo que hace P? Justamente, P lo que me está permitiendo es esto. Yo digo, paso de x mu a x' mu a través de una traslación rígida. Lo voy a poner así, esta traslación. ¿Sí? Y esto va a ser el mismo punto x mu más mi variación x mu. Y ahora digo, esto va a ser x mu, que es el mismo punto, y este término lo voy a escribir como más i por el teta alfa por el generador p alfa aplicado a x mu. ¿Se entendió? ¿Sí? Hasta ahí es algo que ya sabíamos. Perfecto. Entonces, si uno tiene un campo escalar, para tener un campo escalar, la condición de esta transformación es la trivial. F' de x' es idéntica a f de x. Es decir, los dos observadores observan el mismo punto P del espacio de Minkowski y lo que ven es el mismo valor del campo. Y entonces ese campo se dice que es un campo escalar. Entonces, esto quiere decir que si son iguales, fíjense, f' de x' menos f de x, en nuestro lenguaje ya hace un pizarrón atrás, esto es la variación de f en x, ¿sí? Y es la variación total, ¿no? Acá nos lleva el 0 que teníamos antes, esta cosa es igual a 0, perfecto. Pero lo que aprendimos hace un ratito es que la variación de f de x, que antes la llamamos de phi de x, es la variación 0 de f de x, más algo que lo escribíamos como la derivada de f de x respecto de x mu por la variación de x mu. Esto al orden lineal, entonces déjenme a partir de ahora omitir eso que decía el orden de esto al cuadrado, ¿sí? Lo voy a omitir porque ya sabemos que estamos trabajando al orden lineal. Bueno, pensemos en esta derivada. Déjenme por favor escribir esta derivada de una manera más acotada. Esto yo lo puedo escribir como la derivada mu, acá, ¿sí? Y entonces tengo la contracción de Lorentz, de este índice covariante con este índice arriba contravariante. Este está abajo y este está arriba, ¿está bien? Bien. Entonces ahora
vamos a hacer esto, vamos a sustituir esto por lo que aprendimos acá, que si hacemos una traslación infinitesimal rígida, podemos sustituir esto por I por el teta alfa por el P alfa aplicado sobre el X nu. ¿Está bien? Y ahora vamos un paso más. ¿Qué es el P alfa, el generador este? Bueno, era menos I por la derivada respecto de X alfa. Voy a ser más explícito acá. Voy a escribir igual, esto es igual a, vamos a hacer así, menos I, y esto lo voy a escribir como la derivada respecto del X. Y fíjense, si el alfa acá lo tengo abajo, el índice, o sea, es covariante, acá también está abajo, quiere decir que esta que está como dividiendo, lo va a tener que tener acá arriba, va a tener que ser ahí contravariante. ¿Eh? Entonces, eso me permite agarrar y donde tengo el P alfa acá abajo, lo voy a hacer directamente, sustituirlo por, voy a correr este X nu para acá, voy a poner menos I, y después voy a agarrar y poner la derivada respecto de X alfa. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Tengo I por menos I, eso me da 1. Puedo sacarlo directamente. Y entonces, como yo aprendí ya, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver un par de cosas respecto de esto. Cómo escribirlo. O sea, lo que sí sabemos es que esta variación total para el campo escalar es igual a 0, ¿no? Eso ya lo habíamos dicho acá, en esta línea que tenemos ahí. Entonces de acá lo que sí podemos hacer es sacar, hay una cosa que yo no, que me gustaría volver a escribirlo esto de entrada, porque de esta manera no lo estoy escribiendo en la forma en que necesito escribirlo. Entonces, permítanme volver a escribir el término que tenía acá. El término que yo tengo acá es algo de la forma. ¿Se acuerdan? Es la derivada mu de f de x, esto multiplicado por la variación del x nu. Lo voy a escribir así, la variación del x nu. Y entonces acá, voy a escribirlo abajo, esto es 0 igual a la variación 0 del f de x más. Y vamos por parte. Voy a poner el dx nu como i, acá arriba lo tengo, por el teta alfa, tengo el p alfa, acá tengo el x nu, y acá voy a poner la derivada mu de f de x, más algo que estoy ignorando, que es la variación segunda, el orden cuadrático y todos los órdenes esos. Ahora sí, el p alfa lo voy a escribir como lo tengo ahí arriba, ¿sí? Voy a sustituir este p alfa como menos i por la derivada alfa. ¿Está bien? Ahora voy a agarrar i por menos i, me da 1. Y ahora vamos a estudiar esto en detalle, este término con algún detalle. Bueno. Fíjense, lo primero que podemos hacer es preguntarnos cuánto vale esto, que es el d0f de x, que si recuerdan es el f' de x' menos el f perdón, esto es así. Es decir, los dos evaluados en el mismo punto, ¿de acuerdo? El f' en x menos el f de x. ¿Sí? Esto era el f en p y esto es el f' en q, ¿de acuerdo? Esta es la resta que estamos haciendo acá. Y de esta línea que tenemos acá nos damos cuenta
Esto es, si yo paso esto a la izquierda, me queda con un menos, ¿no? O ese menos lo pongo acá directamente. Menos teta supra alfa, derivada alfa de x mu, por la derivada mu del f de x. Y voy a ignorar este término. Bueno, acá por supuesto, esto me va a dar, fíjense, vamos a escribirlo acá, la derivada alfa del x mu, esto es igual a la derivada de x mu respecto de x alfa arriba. ¿Sí? ¿Y esto qué cosa es? Esto es la delta de Kronecker respecto al índice mu contravariante y le queda un índice alfa covariante. Entonces fíjense, esto lo vamos a sustituir por esa delta de Kronecker. Entonces voy a tener arriba el mu, abajo el alfa. Entonces ahora contraigo con este, por ejemplo, entonces me va a quedar alfa con alfa, y entonces va a quedar el mu. Entonces me va a quedar acá menos teta mu por esa derivada. Y entonces fíjense que a la conclusión a la que estamos llegando es a que justamente en el caso de tener un campo escalar que cumple con esta condición, el término de derivada convectiva, que es este, es el que sirve para compensar la variación esta, que es cuando estamos trasladándonos de la medida del punto P en un sistema a la medida en el punto Q en el otro sistema. La derivada convectiva, entonces, hace esa compensación, y en el caso de tener un campo escalar y hacer una traslación infinitesimal, la compensación o esa derivada convectiva o esta variación, todo eso es lo mismo. Lo que nos da es el parámetro infinitesimal, cambio de signo, por la derivada de la función escalar en el punto X. ¿Sí? O sea, básicamente, si uno quiere decirlo en forma trivial, tiene un campo escalar, ¿sí?, que transforma, cuando hacemos una traslación infinitesimal, transforma de esta manera, es decir, transforma trivialmente, es el mismo campo, pero para lograr que esto se mantenga así, lo que tenemos es que la derivada convectiva es lo que tiene que compensar el cambio del valor de la función escalar en el punto P con respecto a la función escalar medida en el punto Q, pero desde el otro sistema de coordenadas, ¿no? Donde acá los puntos P y Q corresponden a la primera transparencia o al primer pizarrón que habíamos escrito, ¿sí? Muy bien. Otra cosa que uno puede hacer es... Me siguieron hasta acá, espero que me hayan seguido hasta acá, ¿no es cierto? Lo que acabamos de hacer es analizar la transformación infinitesimal de traslación para un campo escalar. Por favor, si tienen preguntas, pregunten ahora, porque es el momento de esto, ¿eh? No lo dejen para después preguntar. Mientras tanto, entonces, estamos aprendiendo ahora que frente a una transformación de traslación rígida, el campo phi en X es invariante frente justamente a esta transformación. Muy bien. Ahora, si el campo phi es invariante, el campo phi al cuadrado también va a ser invariante. Y en realidad cualquier polinomio en phi, digamos, phi a la n, va a ser invariante frente a esta transformación. ¿Sí? Estos son invariantes. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, este va a ser el objeto, el phi cuadrado, que nos va a permitir construir lo que se llama el término de masa del campo escalar en una teoría de campos. A este nivel, una teoría clásica de campos, pero después vamos a cuantizarlo. Hay una cosa interesante más, que es, uno podría pensar qué pasaría si toma la derivada mu de phi de x
y hace la transformación de traslación rígida que acabamos de ver, es la derivada phi' en x'. ¿Sí? Vamos a hacerlo eso, porque es interesante también. Entonces uno va a decir, bueno, lo que voy a estudiar ahora es la variación de la derivada mu de phi', perdón, de phi de x. ¿Y esto qué? Por definición, es la variación 0 de la derivada mu de phi de x. Con esto es ahora como si yo estuviera tomando una función en la cual le pongo un f de mu y lo evalúo en x. Y a esto le tomo la variación. ¿De acuerdo? O sea, este mu que tengo acá se lo estoy cargando acá, en este momento. ¿Sí? Digo, a los fines de la cuenta que habíamos hecho con los dos sistemas de referencia inercial. Entonces, ¿se acuerdan? Lo que tenemos es, si toda esta cosa es mi función, y ahora no va a ser escalar, porque ahora tengo una derivada, ahora va a ser otra cosa. Entonces hago la variación total. Esta variación lo que me permitía era pasar del sistema O al sistema O', manteniendo el mismo punto P del espacio Minkowski. Y eso lo puedo escribir como la variación esta. Esta variación es pasarme del sistema O al sistema O' y medir el campo en el punto Q desde el sistema O' menos el campo en el sistema, menos la medida respecto al sistema O en el punto P. A ver, voy a ser más claro. Esto va a ser, esta variación sería como la derivada mu de phi' en el punto X menos la derivada mu en el punto X también. Entonces, ¿esto qué era? Esto es agarrar y hacer la derivada mu del campo phi transformado. ¿Pero qué era X? X era el punto Q cuando lo movía, cuando lo cambiaba el sistema, porque lo que me dice que me estoy cambiando el sistema es esta prima, ¿no? Menos la derivada mu de hacer phi, y ahora no lo cambié nada, acá está en el mismo sistema O, y en el punto X, que luego era el punto P. Esta cosa, que es esta cosa que tengo acá, es justamente la que llamamos el cambio sin la parte derivada convertida. Mientras que este sí efectivamente lo que tiene es esto que estamos mostrando acá. Este es la diferencia entre este objeto y este objeto. Muy bien, vuelvo y le vamos a agregar la parte de derivada convertiva. Entonces agreguémosle esa derivada convertiva. ¿Qué va a ser? Bueno, va a ser algo de la forma. Vamos despacito para esa derivada convertiva. Va a ser la variación, vamos a poner así, variación respecto a x mu. Ahora, este x mu lo voy a llamar, le voy a poner nu de índice, ¿sí? Para no confundírmelo con este. Y esto lo que va a tener que tener es la derivada nu de lo que tengo acá, que va a ser la derivada mu del phi en x, más un término, bueno, el término es esto, que lo voy a tirar, ¿no? De orden superior. Y ahora nuevamente, ¿qué es este? Sea una traslación rígida. Y recuerden, esta cosa iba a ser I por el teta alfa por el T alfa aplicado sobre el X nu. Ahora, X nu. ¿Y el P qué es? Bueno, es menos I por, y esto va a ser la derivada alfa, así. I por menos I me da 1, entonces ahora sustituyo por esta cosa, esta variación. Lo voy a hacer acá mismo. Recuerden, I por menos I me daba 1, y entonces me da teta alfa, y ahora me va a quedar. Esta va a ser la delta de Kronecker, que va a tener un alfa abajo y un nu arriba. Entonces fíjense, alfa con alfa y nu con nu. Entonces, directamente este alfa lo voy a sustituir por este nu. Entonces voy a tener teta nu.
¿De acuerdo? ¿Está bien? La cuenta que estamos haciendo. Muy bien. Ahora, esta la tenemos explícitamente acá. Ahora vamos a ver este término cómo es. Este término cómo va a ser. Y bueno, va a ser agarrar, lo voy a escribir explícitamente, la derivada mu de phi en x, de phi prima en x menos la derivada mu de phi en x. O sea, esto es esto, por definición. ¿Está bien? Y esto lo puedo escribir como la derivada mu de phi prima en x menos phi en x. Y eso lo habíamos calculado recién. Porque ¿esto qué es? Esto es la variación, ¿sí? Esta cosa es la variación 0 del phi en x. Y esta variación, la habíamos calculado recién, esto nos daba menos i por teta mu por p mu, bueno, le voy a poner otro, le voy a poner alfa, alfa, y acá le voy a poner phi de x. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Eso lo habíamos calculado hace un minuto atrás. Nuevamente, el P que tengo acá, el P alfa de acá, lo puedo sustituir, voy a correr esto un poquito para acá, así, y de x, este lo puedo sustituir como menos i, y ahora voy a tener la derivada alfa acá abajo, fenómeno. Ahora, menos i por menos i me da menos 1, entonces me queda un menos 1 acá. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a meter esta expresión acá. Y eso nos va a quedar menos teta alfa, que es un parámetro infinitesimal, y después voy a tener la derivada mu, y acá voy a tener la derivada alfa de phi de x. Me siguieron, ¿no es cierto? Puse esto acá adentro, le tomé la derivada, pero hay un menos. Entonces fíjense, voy acá arriba nuevamente, lo voy a escribir acá. La variación completa de la derivada mu de phi de x. Esto es esta cosa, y esta cosa es, fíjense, la variación esta, es esta línea que estamos calculando acá y nos da menos teta alfa, la derivada mu por la derivada alfa de phi de x. ¿Está bien? Es esto que acabo de calcular. Pero a eso le tengo que sumar esto, que va a ser más teta nu por la derivada nu de la derivada mu de phi de x. Esto obviamente al orden lineal. Ahora fíjense, el alfa con el alfa son índices mudos. Y estas son derivadas covariantes, es lo mismo poner. Como es índice mudo, alfa y alfa, acá le puedo poner nu, ¿no? Es lo mismo. Y ahora, cuando tengo una doble derivada simétrica, quiere decir que esto mu y nu es lo mismo que cambiarlo como nu y mu. Y entonces miren, justamente, que este primer término es idéntico al segundo, pero hay un menos de diferencia, y entonces esto es igual a 0. ¿Qué aprendemos con esto? Fíjense, lo que estamos aprendiendo es que esto, que es la variación total de la derivada del campo escalar, ¿sí?, es igual a 0. Por lo tanto, esta línea que uno está poniendo acá, esta flecha, en realidad es un igual. Y esto es buenísimo, porque ahora lo que nos dice es que no solo el campo escalar es invariante frente a la transformación de traslación rígida,
sino que también lo es la derivada respecto de mu, es decir, la derivada covariante del campo escalar. Son los dos invariantes. Por lo tanto, este objeto también lo voy a poder utilizar, por lo menos a nivel de traslaciones rígidas, pensando en traslaciones rígidas, podría eventualmente utilizarlo para construirme parte de la acción del campo escalar. Cuando estoy poniendo todo en potencial es porque todavía lo único que probamos es que son invariantes frente a traslaciones, es decir, generadas simplemente por el tetraimpulso, ¿no? Todavía lo que nos falta probar es que también van a ser invariantes estos términos, tanto estos como este que estoy escribiendo acá, van a ser invariantes frente a transformaciones infinitesimales del grupo de Lorentz, esto es boosts y rotaciones infinitesimales, ¿no? Entonces lo que estamos aprendiendo es que además de estos términos, podemos tener algo de la forma, la derivada mu de phi de x. Ahora, bueno, muy bien. O sea, fíjense qué interesante que es cómo emergen estos términos a partir de este análisis que estamos haciendo de transformaciones infinitesimales, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Esto qué es? En este momento es el gradiente o el tetragradiente del campo escalar. Muy bien. Entonces ahora lo que nos queda es pasar a estudiar las transformaciones también globales, infinitesimales, del grupo de Lorentz. Y esas las voy a anotar S3,1, ¿sí? Que son las generadas por los seres mini. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer el mismo tipo de cálculo que estamos haciendo acá. Es decir, seguimos con nuestro Minkowski de 4 dimensiones. O sea, se dan cuenta que es interesante, ¿no? Que esto lo que nos está diciendo es, tenemos una manera de entender cuáles son los términos que son invariantes frente, todavía son en traslaciones rígidas, ¿eh? Para el caso del campo escalar. Ahora lo que vamos a ver es en transformaciones del grupo de Lorentz. Yo pongo la palabra infinitesimal, pero obviamente esto es porque hacer la transformación infinitesimal nos permite usar esta técnica. Ahora, si ustedes quisieran componer infinitas transformaciones infinitesimales, es decir, hacer lo que se llama la exponenciación de los elementos del álgebra del grupo de Poincaré o del grupo de Lorentz, con eso lo que logran es tener transformaciones finitas. Entonces todo esto que estamos haciendo vale tanto para transformaciones infinitesimales como para transformaciones finitas. Bien, entonces ahora vayamos a los generadores de este grupo. Esos generadores producen un cambio de x' mu menos x mu igual a la variación de x mu, que como habíamos visto antes, esto lo podemos tener en cuenta a través de algo de la forma, vamos a llamarlo teta mu nu por el x nu, y esto lo podemos escribir directamente como i dividido 2 por el teta alfa beta por el generador L alfa beta con x nu. O sea, esta línea ya la habíamos estudiado intensamente las semanas anteriores cuando estudiamos los generadores L alfa beta del grupo SO31. ¿De acuerdo? Entonces ahora, en el caso de un campo escalar, vamos a tomar otra vez phi' de x' igual a phi de x, esta es nuestra definición de campo escalar. Eso lo que nos dice es que esto es igual a 0, la variación total de esto es igual a 0, y esta variación total, empezamos de vuelta a hacer todo el ejercicio, es la variación esta, más el término de derivada convectiva, que es, como habíamos visto antes, la variación de x mu por la derivada de esto. Y estoy omitiendo nuevamente los términos de orden cuadrático y así. Entonces vamos a ver lo que es este término. Bueno, vuelvo a escribir la variación 0 de phi de x. Y ahora vamos a ese segundo término. Este término lo puedo escribir como, ven que esta variación la puedo escribir acá arriba como esto.
Pero acá le puse el índice nu arriba, entonces lo que voy a tener es el teta nu, vamos a ponerle rho, y acá le voy a tener que poner un x rho, copiándome de esto que tengo acá arriba. Y ahora tengo este factor, la derivada nu de phi. Entonces vamos un paso más. La variación phi de x, que es igual a 0, sabemos que es igual a 0, esto es la variación 0 de phi de x, y ahora vamos a este término a escribirlo con, con el generador directamente. Y dividido 2, tengo acá teta alfa beta por el L alfa beta, y acá lo que tenía es, fíjense, para que se me contraiga con, ven que acá tengo un nu y acá tengo un nu, entonces acá lo que tengo que ponerle es x nu, la derivada nu de phi. Y entonces, fíjense, acá tengo un 0, ¿no? Acá tengo un 0. Quiere decir que yo podría pasar este término hacia la izquierda con un signo menos, y si hago eso, es lo mismo que escribir entonces el d0 phi de x, lo pasé con un signo menos, y ahora ese signo menos se lo paso para el término de la derecha. Ahora, ¿qué tenemos acá? Una cosa que uno puede hacer es usar la definición de este generador para tratar de entender un poquito mejor la expresión esta. Lo voy a escribir ese generador. Ese generador va a quedar como I por x sub alfa por la derivada sub beta menos x beta por la derivada alfa. ¿De acuerdo? Esta es la definición de nuestro generador. Entonces, como no tengo mucho lugar en el pizarrón, voy a mover estos dos un poco a la derecha. X nu por la derivada nu de phi. Y acá, arriba, voy a colocar I por el x alfa por la derivada beta menos el x beta por la derivada alfa. Entonces, fíjense, vamos a hacer la cuenta esa explícitamente. Bueno, el paso intermedio se los dejo a ustedes, que lo hagan ustedes mismos, y lo que quiero hacer es decir que, bueno, con este paso intermedio tienen que actuar con este operador sobre todo esto que tengo ahí, ¿sí? Si ustedes lo hacen eso, lo que le termina dando es menos i dividido 2, esto queda igual, teta alfa beta, y ahora este i lo reabsorbo para allá, y lo que me va a quedar es el alfa beta, el L de alfa beta, actuando sobre el campo phi. ¿Está bien? Fíjense, este va a ser el resultado. Entonces, fíjense, nuestro campo escalar no cambia cuando pasamos de un sistema a otro. Lo que sí cambia, porque la variación que a nosotros nos interesa, es esta variación, la variación total.
Pero para que esa variación total sea justamente nula, ante una transformación del grupo de Lorentz, lo que necesitamos es que la variación esa que llamábamos observada, ¿sí?, cuando tenemos el campo visto desde el sistema O en el punto P, y después tenemos el campo visto desde el sistema O' en el punto Q, a esta cosa es la que llamamos esta variación cero, esto sea igual a este término que tenemos acá. O sea que este es el término de derivada convectiva que me está compensando este cambio acá. ¿De acuerdo? Esa compensación hace que la variación total del campo, cuando pasamos de O a O' y miramos siempre el mismo punto P del espacio de Minkowski, esa variación total sea nula. O sea que el campo responda como un campo escalar. La cuentita en la cual ustedes pasan de tener, fíjense que acá tienen este X y esta derivada actuando sobre el campo phi, a tener directamente el operador sobre el campo phi. Bueno, esa cuenta les pido que la hagan ustedes, ¿no es cierto? Podemos hacer un sketch de la cuenta rápido. Fíjense que yo tengo variación phi de x. Lo hago rápido para que. Entonces voy a tener menos i dividido 2 y el teta alfa beta. Acá tengo otro i. Y ahora voy a escribir acá abajo x alfa. Y entonces voy a tener este operador d beta que va a estar actuando. Por un lado va a estar actuando sobre este x, ¿no? Y me va a dar la delta de beta abajo, nu, y después voy a tener multiplicado por el d nu de phi. Pero después también tengo x alfa, con signo positivo, y ahora recuerden que usando la regla de la cadena, ¿no?, esto actuó sobre el primero, pero ahora va a actuar sobre el segundo. Entonces va a quedar un x nu, y acá me va a quedar la derivada beta de la derivada nu de phi. Y ahora tengo menos, que es el segundo término, x beta, después tengo esta derivada actuando sobre el primero, me va a dar la delta de Kronecker de alfa nu, por la derivada nu de phi. Y después menos, también, voy a tener el x beta por el x nu arriba, por la derivada alfa de la derivada nu de phi. Entonces veamos ahora cómo queda esto. Bueno, por empezar, uno puede decir, bueno, voy a contraer esta delta de Kronecker, nu con nu acá, entonces voy a tener un beta acá. Y por otro lado, si hago algo similar acá, a ver si lo puedo hacer, no, acá tengo esta, y entonces me va a quedar un alfa acá. ¿Sí? Y ahora voy a mirar estos. Entonces, por un lado tengo estos dos términos, que hay un menos de diferencia. Y ahora miremos estos que están acá. Fíjense que tenemos alfa y beta acá. Tenemos beta y alfa acá. Bueno, tendrían estos dos términos que compensarse. Bueno, hay que pensarlo un poquito con este tensor. Pero bueno, en definitiva, lo que termina pasando es que si ustedes ahora juntan este i con x alfa de beta, les queda x alfa de beta menos x beta de alfa actuando sobre phi. Y fíjense, toda esta cosa es nuevamente el operador L alfa beta. Entonces lo que les termina quedando es que la variación esta de phi de x es menos i dividido 2, que tengo acá, por el teta alfa beta, por el generador del grupo de Lorentz, por phi. Ahí estamos.
Entonces, acá lo que estamos aprendiendo es que la variación total del campo escalar responde a la acción directamente de los generadores del grupo de Lorentz sobre el campo escalar, ¿no es cierto? Y lo que es interesante es que clases anteriores habíamos visto, yo les había comentado sobre que teníamos en general un generador que era el M alfa beta, que era el generador de Lorentz, más otro objeto que llamábamos el generador de spin. Fíjense que en este caso, lo que, siguiendo el razonamiento que estamos haciendo acá, esto hace que, como todo, tanto las coordenadas están las transformaciones de Lorentz que estamos viendo están generadas por este en el espacio-tiempo, y que por otro lado, en la transformación sobre el campo, ¿no es cierto?, sobre el campo escalar, está dada también por el alfa beta. Eso implica que el S alfa beta, que es el generador de spin, para el campo escalar vale 0. Y es lo que uno espera para un campo escalar, ¿no es cierto?, que el spin sea 0 también. Entonces esto hace que sea consistente esta descripción, y lo que les dejo a ustedes, si lo quieren hacer, es mostrar en forma equivalente que si agarran y dicen, bueno, quiero ahora hacer la variación frente al grupo de Lorentz, la variación total de la derivada mu de phi de x, esto también le va a dar 0. O sea, la que uno sabe que da 0 frente a estos generadores es esta, es decir, la variación de phi de x. Esto sabe que da 0 porque uno le pidió al campo que sea así, es decir, que sea un campo escalar. Esta es la definición. Entonces, de acá, esto yo lo impongo, y lo que me da es que la variación cerito de phi de x, esta no es 0, sino que esta está generada por N alfa beta, por teta alfa beta, como recién vimos actuando sobre el campo phi. Y esto es distinto de 0. Pero ahora, haciendo esta cuenta, uno puede probar que esta cosa es 0 frente a la acción de los generadores del grupo de Lorentz. Con lo cual, volvemos a la situación que teníamos acá en este costado, que es que, dado un campo escalar, tanto el campo escalar como cualquier polinomio del campo escalar se puede escribir como es un objeto invariante frente a transformaciones del grupo de Poincaré completo, es decir, de las traslaciones más los generadores del grupo SO31, que es el de Lorentz, que tenemos acá, pero además el gradiente, o sea la derivada covariante, también va a ser invariante frente a esas transformaciones del grupo de Poincaré. Y esto es muy importante porque, fíjense, para un campo escalar, ya lo que nosotros sabemos es esto. Bueno, la primera pregunta es cómo está transformando esto. Esto está transformando como un vector de Lorentz. Y si uno quiere construirse una acción, la acción va a ser la integral de una densidad lagrangiana, que va a depender del campo y va a depender de la derivada mu del campo. ¿Por qué digo que va a depender de estas dos cosas? Y bueno, porque yo sé que en principio va a depender del campo y cualquier polinomio de esta manera. Y por otro lado, va a depender de este objeto que tengo acá, de este gradiente, que después lo vamos a analizar con más detalle. Esta integral que estoy poniendo acá es la integral. Yo lo que quiero es que esto me dé una acción, que es un escalar, ¿no es cierto? Esta cosa es una cantidad escalar, igual que en mecánica. Y entonces ahora tengo una densidad lagrangiana. Entonces acá tengo que hacer, por un lado, la integral en el tiempo, ¿sí? Y por otro lado, una integral de x3, digamos, vector así. Genéricamente, esto lo voy a reescribir como la acción que tengo acá igual al dx4, lo voy a escribir dx4 de esta manera, que incluye tanto el tiempo como esto, y la densidad lagrangiana, phi de x y la derivada mu de phi de x.
Ahora, la pregunta es qué va a ser, qué forma va a tener la densidad lagrangiana. Entonces pensemos un poco. Si yo uso este término, no es un escalar, o sea, es un término que es invariante frente a transformaciones de Lorentz, pero lo que pasa es que tiene un índice de Lorentz, o sea, lo que tengo que hacer es construirme un objeto que sea escalar. Entonces, para eso voy a tener que este índice de Lorentz contraerlo con otro objeto similar que tenga el índice de Lorentz, pero si acá está abajo, en el otro objeto lo tengo que tener arriba para contraer. Entonces ese objeto va a ser este. Este es el término más básico que puedo construir y voy a tener una normalización adelante, y el factor de normalización es un medio. Esto es lo que se llama la normalización canónica, y más adelante, no hoy, pero más adelante, esto es como un adelanto de por qué estamos haciendo esta cuenta. Lo que vamos a ver es que esto es lo que forma lo que se llama el término cinético de la densidad lagrangiana. Este objeto de por sí, es un escalar de Lorentz, ¿sí? Todo el objeto transforma como un escalar de Lorentz. ¿Qué más? Si uno escribiera este lagrangiano es el lagrangiano que corresponde a un campo escalar real, en este caso en 4 dimensiones, ¿sí? Sin masa y sin ningún tipo de interacción. Veamos cómo sería si le ponemos masa. Bueno, el término que va a llevar la masa, que les voy a dar las razones de por qué eso es así en la próxima clase, no creo que hoy lleguemos a eso, pero ya se los adelanto, es un término que va como menos un medio de la masa al cuadrado del campo, phi de x al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahora lo que tienen es una teoría de un campo escalar, en este caso es un campo escalar en 4 dimensiones, es real, porque estamos eligiendo lo real. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos que asegurarnos que la acción sea un objeto real, ¿no? Entonces, acá estamos poniendo lo real. Podríamos ponerlo complejo, pero tenemos que hacer una combinación de tal manera que este objeto sea real, y la región sea real, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos la región en un campo escalar real con masa m, y es la teoría libre. Que sea libre es que no vamos a tener ninguna interacción con el momento. Y esta es la primera acción que nosotros vamos a cuantizar. Digamos, esta acción con esta densidad lagrangiana en 4 dimensiones es la primera que vamos a cuantizar. Supónganse que usted dice, bueno, pero quiero ponerle algo de interacción. Entonces, para ponerle algo de interacción, ¿se acuerdan que un lagrangiano típicamente es T menos B? Donde esto es la parte de energía cinética y acá lo que pongo es el potencial, ¿no? Energía potencial. Bueno, el equivalente a eso es agregarle acá un término que tenga, por ejemplo, uno típico que vamos a analizar, es algo que va a tener phi x a la cuarta, y acá lo que vamos a encontrar es una constante de acoplamiento que va a medir la intensidad del acoplamiento de estos campos. Cuando digo acoplamiento, es acoplamiento o interacción con él mismo, ¿sí? Esta va a ser la constante de acoplamiento, dividido 4 factorial, que simplemente es una normalización que se le pone ahí. Y bueno, cuando uno realiza esto, después vamos a ver, esto es un adelanto también, vamos a construir los diagramas de Feynman que corresponden a, por un lado, la propagación del campo libre. Voy a decir que este es el diagrama de Feynman que corresponde al propagador de este campo. Falta bastante para que pueda dibujar esto, no sé, os estoy adelantando. A este nivel de la teoría libre no lo puedo dibujar. Perdón, de la teoría no cuantizada. Pero bueno, se los estoy dibujando igual como una nota. Y este término tiene un punto en el cual convergen 4 líneas, que son las que representan las 4 phi x, phi x, phi x, phi x. Esto va a ser una interacción. Y entonces, cuando uno use este diagrama y estos vértices, va a poder describir completamente la teoría cuántica de campo asociado
a este lagrangiano. ¿Sí? Va a poder, cuando digo definirla o describirla completamente, es que cualquier tipo de proceso que ustedes imaginen, donde viene, por ejemplo, una partícula escalar phi en X, ¿no? Y salen 3, si esta es la línea del tiempo horizontal, este proceso yo lo voy a poder calcular. O por ejemplo, si entran 2 y salen 2 también. Pero también voy a poder calcular procesos muchísimo más complicados, porque a alguien se le puede ocurrir, es bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, a partir de este punto, tengo también esto? ¿No? Y entonces fíjense, ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 patas externas en este problema. Entonces es un problema de scattering donde tengo involucrados 6 campos externos, ¿no? Bueno, esto es un adelanto nada más de para qué estamos construyendo y para qué estamos gastando tiempo en construirnos y darnos cuenta que el campo phi es un escalar de Lorentz, que el gradiente es también es invariante frente a las transformaciones del grupo de Poincaré, etcétera, etcétera. Bueno, para construirnos este tipo de objetos que está acá, ¿sí? Para no, les adelanto esto para que no crean que es perdernos en un ejercicio sin sentido, sino que es la forma en la que uno entiende cómo emergen los términos en lo que se llaman las densidades lagrangianas, que sirven para escribir las acciones, ¿no es cierto? Muy bien. Pero bueno, hasta acá estamos con el campo escalar recién. Entonces ahora lo que podríamos hacer es ir al campo vectorial. ¿Sí? Una vez, 15 minutos. Preguntas hasta acá mientras voy borrando. Si quieren preguntar, pregunten, porque es importante. Si hay dudas, arriba. Próximo campo. Campo vectorial. AMU de X. Dicho sea de paso. Campo escalar en física de partículas. A ver, díganme un ejemplo. ¿Por qué vale la pena estudiar el campo escalar? Bosón de Higgs. Muy bien, bosón de Higgs. Esa es la representación física para un campo escalar. Podrían haber pensado también en, por ejemplo, mesones escalares de otra época que también tienen un comportamiento escalar. Pero el bosón de Higgs es lo más nuevo, lo que más recientemente se encontró, año 2012. Y en el caso del bosón de Higgs vamos a tener una serie de mecanismos muy importantes, ¿no es cierto? Entonces, si alguien dice, bueno, pero ¿para qué vamos a estudiar una teoría escalar? Bueno, en física de partículas es muy importante saber lo que pasa con una teoría escalar. Si no hubiera aparecido el Higgs, todavía sería importante porque si uno no es capaz de entender la cuantización de una teoría de campo escalar, difícilmente vaya a poder entender cualquier otra teoría más complicada. Entonces eso es una especie de laboratorio de mínima, ¿no? Ahora, el campo el campo vectorial, ¿por qué va a ser importante para nosotros? A ver, también. ¿Qué campo representa? Electromagnético y después cualquier tipo de bueno, sí, de bosón que tenga spin 1. Bueno, va a ser el campo electromagnético, ¿sí? Porque básicamente ustedes saben que vamos a escribir el F mu como la derivada mu de ANU menos la derivada nu de AMU, ¿sí? Y este F mu, si ustedes le toman las componentes F0i, esto es el campo eléctrico, la componente I del campo eléctrico. Y si ustedes toman la componente IJ, esto lo que les va a dar es lo que se llama el BIJ, que es el campo magnético en la dirección complementaria, ¿no? Entonces, básicamente, cuando uno formula electromagnetismo clásico y después electromagnetismo, digamos, cuántico, necesariamente tiene que tener un campo vectorial, un campo de gauge vectorial. Por supuesto que esto después tiene una generalización esto es en QED. Esto después lo vamos a ver en QED, vamos a necesitarlo muchísimo, pero ya fuera de la materia esta, ustedes lo verían en campos 2, por ejemplo, si quieren, van a tener otro campo, lo vamos a llamar AMUA,
donde este es el índice de Lorentz, pero este A es el índice de color. Y este A, acá no tengo el A, porque acá el A vale 1, y esto es el que corresponde al grupo de gauge U1. Vamos a estudiarlo después. Pero esto es una generalización de este U1, y eso se va a llamar SUN, o SUNC, donde NC, la C es de color. Y básicamente, cuando ustedes ponen, por ejemplo, NC igual a 3, lo que van a tener es el SU3, y la teoría, cuando le ponen los quarks, va a ser lo que se llama QCD, cromodinámica cuántica, ¿de acuerdo? Pero también, esta es una de las teorías que integra el modelo estándar, este SU3, cuando ustedes ven el modelo estándar que lo escriben como SU3 por SU2 por 1, este sector SU2 por 1 tiene una parte acá de la cual van a derivar otros campos de gauge no abelianos que van a ser el W mu, el W mu, perdón, más menos, que son los bosones de gauge que se llaman los W más menos, son vectores, y también el Z sub 0, que es otro vector, ¿sí? Otro campo vectorial. Todos estos tienen una masa del orden de 80 GeV, más o menos. ¿Sí? Y son los mediadores de las interacciones que se llaman electrodébiles. Bueno, y acá les queda el fotón nuevamente, ¿no es cierto? En ese sector. Esto es lo que se llama la teoría electrodébil del modelo estándar. Esa parte de la teoría se confirmó para el año 1980, ahí se cerraron los premios Nobel en esta dirección, ¿no? Esto es lo que se llama el modelo estándar de interacciones electrodébiles, esta parte. Premio Nobel en el 80 de Glashow, Salam y Weinberg, y al año siguiente el premio Nobel a quienes midieron experimentalmente estos bosones de gauge, que fue el grupo de CERN creo que era Carlos Rubia, eso ya está. Y el SU3, el lagrangiano de SU3, fue propuesto en 1973 por Fritz Gell-Mann, el mismo que había ganado por el modelo de quarks, Gell-Mann, y Noidwiller. Ellos lo propusieron, el modelo SU3, el lagrangiano de SU3, y hay una cuenta muy famosa, que es lo que se llama la función beta, que ya vamos a llegar en QED, lo que es la función beta de QCD, y esa función beta da negativa, y esta cosa está asociada con lo que se llama la libertad asintótica, que quiere decir que para altas energías la constante de acoplamiento, que es la fuerza que se hacen las partículas que intervienen en el lagrangiano de cromodinámica cuántica, esa fuerza disminuye a cero, eso se llama libertad asintótica. Esta cuenta fue desarrollada a fines del año 1973 por un lado Gross y Wilczek, y por otro lado Politzer. Son 3 papers en total, son 2 de Gross y Wilczek y 1 de Politzer, que en el año 2004 reciben el premio Nobel por este desarrollo. Básicamente, el sector electrodébil se conoce, digamos, la formulación más o menos ya terminada para fines de la década del 60, y esto se conoce, digamos, la formulación teórica de alguna manera, al menos de este lagrangiano, y esta consecuencia importante
a principios de los años 70, ¿sí? Y bueno, la confirmación experimental de esto estuvo a fines de los años 70, y entonces se ganaron el premio Nobel, como les decía, Glashow, Salam y Weinberg. Y en el año 2004 se cierran, ya se terminan, gracias a los experimentos que se hacen en el LEP, ¿no? del CERN, ¿no? Se terminan experimentos de mucha precisión para establecer, bueno, se habían descubierto los quarks top y bottom, etc., y se termina de cerrar digamos, la parte experimental asociada a la propuesta de Growich y Politzer, ¿no? O sea, esto es... Pero bueno, ¿por qué viene esto? ¿Dónde están en nuestro interés campos vectoriales? O sea, ¿por qué es tan importante para nosotros escribir campos vectoriales? Bueno, sin ir más lejos, electrodinámica cuántica, pero si uno quiere irse a adentrarse más en el modelo estándar, es fundamental entender cómo se construyen estos lagrangianos con vectores. Por supuesto que lo que nos va a quedar, y lo vamos a hacer, espero que lleguemos hoy también, a estudiar el caso de los espinones, porque los campos de espino medio son los campos de materia, mientras que estos campos son los que se dicen campos mediadores de interacciones. Siempre los campos bosónicos son intermediadores o campos que se propagan la interacción, así se los entiende, los campos bosónicos, mientras que los campos fermiónicos son los que se llaman los campos de materia. Muy bien. Bien. Entonces vamos a cuáles son los términos que uno puede construirse con un campo vectorial. Bueno, aclarar una cosa que ustedes deberían saber bien ya, que es por qué en lugar del campo AMU nos va a interesar siempre escribir el campo FMU. Bueno, porque ustedes saben que esta transformación U1 lo que hace es pasar de AMU de X a AMU, voy a ponerle acá G, genéricamente, de X, y esto va a ser, le voy a poner alfa, le voy a poner alfa acá, para decir que es transformada. Esto va a ser AMU de X más la derivada mu de un cierto alfa de X. Esto es lo que se llama una transformación de gauge del campo. Y entonces, si ustedes definen este objeto, el f mu de X, esto tiene la derivada mu de ANU. Entonces voy a transformarlo a este objeto. Le voy a poner acá una alfa chiquita. Este también le lleva alfa. Si este lleva alfa, entonces quiere decir que escribo este primer término derivada mu de ANU más la derivada mu de la derivada nu del alfa de X, que es este segundo. Y ahora a esto le voy a restar menos la derivada nu de AMU menos la derivada nu de la derivada mu de alfa de X. Entonces fíjense, como son simétricas las derivadas, se van, y lo que nos queda como resultado es que f mu nu transformado, esta es la transformación en un punto X, es f mu nu en un punto X. Guarda, pero esta transformación que estoy diciendo acá, que le deja invariante esto, es una transformación de gauge, ¿sí? Abeliana, ¿no? Asociada a este grupo abeliano. Pero fíjense, estamos en el mismo punto del espacio-tiempo. Esta no es una transformación de Lorentz, esto es una transformación de gauge. Esto es lo que se llama una transformación. Fíjense que es una transformación local, porque la función alfa de X depende del punto particular, ¿de acuerdo? Pero esta cosa la quería decir porque ustedes ya lo tienen que saber de su curso de electromagnetismo, ¿no es cierto? Que el campo F mu es invariante frente a transformaciones de gauge, ¿no es cierto? Pero una transformación de gauge no tiene nada que ver en absoluto con una transformación del grupo de Lorentz o Poincaré. Eso quiero que quede bien claro.
¿Por qué esto se tiene que dar así, que sean invariantes de gauge este objeto? Porque fíjense que justamente el f mu contiene las componentes observables, que son el campo eléctrico y el campo magnético, que tienen que ser invariantes de gauge, ¿no? Y con eso recuperan los resultados que ya conocían de sus cursos de electromagnetismo clásico, ¿no? Que sean invariantes de gauge. Bien. Entonces vamos a atacar al campo de gauge, ahora, a ver qué pasa, frente a transformaciones de grupo de Poincaré en general. Entonces, frente a una transformación del grupo de Poincaré, lo que vamos a tener es que la variación del campo de gauge a mu en el punto X va a ser como antes. El A' mu de X' menos el A mu de X. Ahora, como es un campo vectorial, tendría que transformar como un vector. Es decir, θ mu por A nu de X. ¿Está bien? Ahora, esta variación la podemos escribir como, voy a seguir acá abajo, porque lo escribo muy ahí. Esta variación la voy a escribir como la variación cero del campo más la acción de la derivada covariante, perdón, lo que llamamos la derivada convectiva, no covariante, y esa derivada convectiva la voy a poder escribir como I dividido 2 por θ alfa beta por L alfa beta por el mu. ¿Dónde qué es esto? Este objeto es lo mismo que esto, el parámetro infinitesimal, salvo que acá le puse los dos índices arriba, acá tiene uno abajo y otro arriba, que se lo subo simplemente con la métrica, ¿no es cierto? Con la métrica del espacio de Minkowski. Entonces, fíjense de acá, de esto, estoy teniendo problemas con los fibrones. De acá voy a despejar este y lo voy a escribir así. Voy a agarrar, voy a escribir este que tengo acá como el θ mu a nu x. Este es este. Y ahora le voy a pasar restando este término que tengo acá. Menos I dividido 2 por el θ alfa beta por el L alfa beta por el A mu de X. ¿Está bien? Se lo pasé restando. Muy bien. Entonces vamos con cuidado acá. Esta expresión es igual a, voy a seguir acá abajo, voy a sacar factor común menos I dividido 2 por el θ alfa beta. O sea, esto es factor común. Entonces, voy a poner un paréntesis cuadrado, voy a recuperar L alfa beta por el A mu de X. Y tengo este término, ya con su menos adelante. Ahora, ¿qué hay de este otro término? Bueno, acá tengo menos I. Entonces, una cosa que puedo hacer es, si yo pongo más I con menos I me da un más. Así que ya tengo el signo que va.
Pero acá tengo un 2 dividiendo, entonces voy a poner un 2 multiplicando acá. ¿Está bien? Y como les decía recién, tengo por un lado el ANU acá. Y acá me falta poner, a ver, ¿cuál es la relación que hay entre el teta mu nu, mu nu abajo, con respecto a este, al teta alfa beta? ¿Cuál es la relación que, que nos queda ahí para poder poner? Bueno, si ustedes agarran a este y lo multiplican por un G nu beta y por una delta mu alfa, fíjense que inmediato, ¿no? Voy a seguir acá. Primero, alfa, con este alfa, hace que tenga el mu en el lugar del alfa. Pero después, cuando hago, ¿sí? Porque la delta de Kronecker lo que hace es reemplazar por el otro índice, es decir, contrae alfa con alfa y me queda mu. Y este lo que hace es, donde tengo el beta, lo tengo que bajar, y donde lo bajé le tengo que poner el nu. Entonces fíjense que esto es estrictamente lo mismo. Entonces, como tengo el teta, alfa, beta, que lo saqué de factor común acá adelante, lo que tengo que poner acá es el producto de G nu beta por la delta mu alfa. ¿Sí? Espero que se haya entendido eso. ¿Está bien? Dejo un segundo. Bueno, borremos lo de abajo un minuto. Ahora, este es antisimétrico frente al intercambio de alfa y beta. ¿Por qué? Porque es el parámetro asociado a la transformación de Lorentz, porque este es antisimétrico el generador. Por lo tanto, no puede tener una parte simétrica, porque si no, o sea, la parte simétrica se anula directamente. Y habíamos mostrado, ¿no es cierto?, que tiene que ser antisimétrico. Eso lo habíamos mostrado hace 2 clases atrás. Entonces, una cosa que uno podría preguntarse es cómo antisimetrizar este objeto que tenemos acá frente al intercambio de alfa y beta. Entonces uno puede pensar lo siguiente. Fíjense que si uno escribiera G nu alfa por la delta mu beta, veamos, si yo agarro este, ¿no? Agarro este de acá abajo y lo multiplico por el teta alfa beta, ¿qué me da? Esto me da teta. Donde tengo el alfa le tengo que poner un nu y bajarlo. Y donde tengo el beta tengo un mu. ¿Sí? O sea, básicamente me devuelve lo mismo que tengo acá, con este intercambio, pero es antisimétrico, ¿no? Ahora, como es antisimétrico, esto es lo mismo que poner menos teta mu nu. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que si a uno se le ocurriera tratar de antisimetrizar esto que tengo acá, una manera de hacerlo es simplemente reemplazar todo esto que tengo acá, lo voy a escribir explícitamente, menos teta alfa beta, me copié este término, este factor y lo puse acá. Ahora copio este, L alfa beta, con el A mu. Y ahora, fíjense, uno de los términos lo voy a escribir explícitamente como lo teníamos ahí. El I, adelante, por el G nu beta por la delta mu alfa, que es este que tengo acá. Y ahora lo que voy a hacer es, justamente debido a este menos, ahora le tengo que cambiar un menos acá y poner G nu alfa por la delta mu beta. ¿Y todo esto qué hace? Multiplica a la nu de x. Y acá cierro el paréntesis. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Sí?
Este menos, como dijimos recién, sale de esta antisimetrización. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es borrar esta línea para que me quede un poco más de espacio. Esto lo que nos da es entonces menos I dividido 2 por el teta alfa beta. Y fíjense, acá tengo L alfa beta. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Bueno, voy a tener A mu de X, que copié este, y ahora voy a poner más S. Y ahora les digo lo que es el S. El S está funcionando de la siguiente manera. S alfa beta mu nu, y ahora este nu se va a contraer con el A nu que tengo acá de X, donde el S alfa beta mu nu va a ser este objeto que tenemos aquí. Va a ser igual a I por el G nu beta delta mu alfa menos el G nu alfa por la delta mu beta. Bueno, básicamente. Y esto es el correspondiente generador de spin para el campo este, para el campo de gauge abeliano. Y ahora, cuando uno mire cuáles son los invariantes que uno puede construirse, invariantes frente al grupo de Poincaré, que uno se puede construir con el campo vectorial, esos invariantes lo que van a tener que tener es la contracción del índice de Lorentz. O sea, esto va a ser un escalar de Lorentz, por ejemplo. Otro que vamos a poder tener es este, la derivada mu de la mu. ¿Sí? Ahora voy a volver a ese. Otro que vamos a poder tener es la derivada mu de A nu en X por la derivada mu de la nu en X. Otro va a ser la derivada mu de la nu en X por la derivada nu de la mu en X. Estos son todos los invariantes de Poincaré. Cuando me refiero a eso, son invariantes de Poincaré, quiero decir, vuelvo a repetir, de Lorentz más traslaciones rígidas, que uno puede construir utilizando un campo de gauge abeliano. Entonces, vamos a empezar a marcar término por término. Este término se parece completamente al término que teníamos antes, phi cuadrado de x. Es como agarrar un campo y lo elevo al cuadrado. Pero acá hay una contracción de Lorentz entre los campos porque este es un campo vectorial, mientras que este era un campo escalar, el phi, ¿no? Entonces el término de masa, si ustedes recuerdan, lo había colocado de esta manera. Esto es el término de masa de una teoría escalar. El término correspondiente de masa, si uno estudiara un campo de gauge abeliano con masa, sería m cuadrado dividido 2 por a mu de x contraído con a mu de x. Ahora, nosotros decimos, bueno, tenemos un campo vectorial, que es este campo de gauge 1. Y lo que uno esperaría es que su teoría sea invariante frente a transformaciones de gauge 1. Y fíjense, este término, les pregunto a ustedes, si yo pongo un término de masa, que es permitido según la invarianza de Poincaré, ¿no? Según todo esto, este término es permitido. Si pongo esto, ¿sigue siendo la teoría invariante de gauge? Si yo pongo este término, ¿sigue siendo invariante de gauge? Acuérdense cómo transforma el campo de gauge. No, porque te van a quedar los términos extras con el alfa, con las derivadas de alfa.
Exactamente. Este término rompe la invarianza de Gauge, ¿sí? Es decir, si ustedes agarran al lagrangiano de Maxwell, ¿sí? Vamos a poner el lagrangiano de Maxwell, que ustedes ya conocen, ¿no? Lagrangiano de Maxwell, que era menos 1 sobre 4 por el F mu u por el F mu u. Y a ustedes se les ocurre decir, bueno, le voy a agregar menos m cuadrado dividido 2 a mu de x a mu de x. Inmediatamente ya no es Maxwell, porque le pusieron masa a este supuesto fotón. Si ustedes hacen eso, rompen la invarianza de Gauge, y esto tiene un nombre. Este nuevo lagrangiano se llama el lagrangiano de Proca. Pero ahora ya no es un fotón esto, es un campo de Gauge, es un campo vectorial con masa. Ya ni siquiera es un campo de Gauge, porque no tiene ninguna invarianza frente al grupo 1. Pero es un lagrangiano que se ha estudiado. O sea, esto no me describe el electromagnetismo, por supuesto. Pero ¿a dónde vamos acá? Vamos a lo siguiente. La invarianza frente a transformaciones del grupo de Lorentz y Poincaré me permite saber cuáles campos, derivadas de campos o combinaciones de campos y derivadas, etc. Yo puedo poner para escribir mi acción tal que mi acción sea invariante frente a transformaciones de traslación más el grupo de Lorentz, es decir, a todo eso lo llamo grupo de Poincaré, pero luego yo tengo que ver qué otras restricciones físicas están basadas, fíjense, por ejemplo esta, en que ya no es invariante frente a transformaciones de Gauge, y las transformaciones de Gauge son aquellas que responden a la simetría U1. Entonces siempre hay una restricción a un problema físico que está impuesto por una simetría. Entonces, una vez, retomando el hilo de lo que estaba diciendo, una vez que yo establezco cuáles son todos los términos que puedo colocarle a una acción, en una combinación determinada, todavía, siendo que eso es invariante frente a transformaciones del grupo Poincaré, todavía la física me va a dictar alguna restricción basada en alguna simetría de la naturaleza, que me va a decir, ah, este término sí, este término no. ¿Sí? Entonces, esto no lo puedo poner si quiero tener una teoría de Gauge abeliana. Sin embargo, es permitido para una teoría que no sea invariante de Gauge. ¿Está bien? Bueno, entonces este término no lo vamos a poner. Sin embargo, lo dejo acá porque está permitido por Lorentz. Este que parece tan inofensivo lo voy a dejar por un rato. Ahora vamos a retomar. Estos, fíjense que la combinación de estos términos lo que nos va a permitir hacer es agarrar y hacer el producto del F mu u por el F mu u, que esto sí es invariante de Lorentz. ¿Sí? Por eso aparecen los términos de esta manera. Y fíjense que son invariantes de Lorentz, ¿por qué? Porque tienen contraídos el índice mu con el mu con el mu. Y acá el mu está contraído con el nu, pero de este campo, esta derivada con esta. Y este con este. La combinación, cuando ustedes quieren obtener algo que sea invariante de Lorentz e invariante de Gauge, porque esto es invariante de Lorentz, pero ahora ustedes dicen, bueno, pero además que sea invariante de Gauge 1, bueno, están forzados a que tienen que estar así. ¿Por qué? Porque están forzados a que este sea el objeto invariante de Gauge. Es decir, no cualquier cosa. O sea, lo que voy a tener es que Lorentz lo que me da es que el producto de las derivadas, tanto esta como esta, invirtiendo los índices de Lorentz, yo lo podría utilizar para construirme un lagrangiano que sea invariante de Lorentz, o Poincaré, digamos. Pero ¿qué pasa? Si yo le exijo invarianza de Gauge, no puedo elegir cualquier combinación arbitraria de estas derivadas, sino que tengo que elegir combinaciones que tengan este objeto que es el que es invariante de Gauge. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces lo que quiere decir es que hasta ahora estamos aprendiendo que yo puedo tener F mu u, fenómeno, y esto sería, si ustedes le ponen menos 1 sobre 4, es lo que llaman el lagrangiano de Maxwell. Absorbí la constante de acoplamiento, en realidad es irrelevante, ¿no? O sea, la constante de acoplamiento, bueno, en realidad no está.
Vamos a ponerlo así. Este es el lagrangiano de Maxwell que ustedes conocen. Ahora, en teoría cuántica de campos, o incluso a nivel clásico, ustedes podrían pensar, bueno, ¿qué pasa si a esto le agrego algo de la forma f min u, f min u, y esto lo elevo a una potencia positiva n? Bueno, estos son distintos tipos de objetos que uno podría agregarle al lagrangiano, y entonces lo que hace es deformar la teoría, se dice. ¿Y qué es lo que va a estar haciendo con eso? Bueno, va a estar agregando unos términos raros. Estos términos raros que está agregando acá, si uno lo quisiera agregar acá, lo que le van a dar es una teoría que no va a ser renormalizable, ¿sí? Eso lo vamos a discutir más adelante. Pero quiero decir, además de Maxwell, alguien puede pensar, bueno, ¿qué pasa si agrego una cosa como esta? Bueno, pasa el equivalente a cuando uno pensaba que puede agarrar el campo phi y elevarlo a la n. Y el campo phi era un escalar, entonces yo hago phi cuadrado y me da el término de masa. ¿Qué pasa si hago phi cubo? Bueno, me da una autointeracción con phi cubo en x, que la voy a caracterizar por un vértice triple de 3 patas, phi, phi, phi. Eso es una interacción que a nivel cuántico vamos a ver qué sucede. O sea, la interacción puede estar a nivel clásico, por supuesto. Lo que pasa es que el juego interesante es ver qué sucede a nivel cuántico, ¿no? Con eso. Bueno, si yo cambio el 3 por un 4, le agrego una pata más. Es decir, y la teoría todavía sigue siendo buena si uno la cuantiza, como vamos a ver cuando empecemos a trabajar con esa teoría, lambda phi cuarta, buena en el sentido que es renormalizable. La palabra renormalizable va a estar todo el tiempo dando vueltas acá y en un momento vamos a explicar lo que quiere decir. Si le pongo lambda phi química, la teoría deja de ser renormalizable al agregarle una pata más. Y entonces ya no va a ser una teoría que tenga capacidad de predicción física. Eso mismo le va a pasar si yo en lugar de poner esto así, le agregara, por ejemplo, la potencia 2. Va a ser no renormalizable la teoría que yo obtenga y, bueno, vamos a ver qué sucede. Bueno, esto no importa, por el momento no. ¿Qué más para decir del campo vectorial? Ah, me quedaba este término, que estaba acá, que fíjense que es invariante frente a las transformaciones de Poincaré, porque tenemos contraídos los índices de Lorentz. ¿Qué estructura tiene ese término? A ver, por ejemplo, ¿recuerdan qué pasaba si yo hacía esto? ¿Qué era eso? Lo saben. Es una condición de gauge. Condición de gauge, muy bien. ¿Qué gauge? ¿Qué gauge? El gauge de Lorentz, ¿no era ese? Muy bien, gauge de Lorentz. Resulta, ahora déjenme sacarlo y escribirlo así. Un término como este va a aparecer cuando nosotros estudiemos electrodinámica cuántica y aparezca justamente el problema del fijado de gauge. Y va a aparecer de una manera muy particular eso. Es decir, a nuestro lagrangiano de electrodinámica clásica, cuando lo cuanticemos y queramos fijar el gauge, vamos a tener que va a aparecer en un momento del cálculo un término como este en nuestro lagrangiano con fijado de gauge. Quiere decir que esto, que por el momento nos va a parecer como algo raro, bueno, que esto lo pusimos a cero, bueno, antes de poner a cero nada, es importante saber que este objeto es un invariante frente a transformaciones de Poincaré. Muy bien. Por supuesto que esto no es invariante de gauge, ¿no? Vean, esto no es invariante de gauge, ¿sí? Porque si yo hago una transformación de gauge, fíjense, esto es igual a mu de x más la derivada mu de alfa de x. Entonces, si ahora lo derivo respecto a mu, fíjense que lo derivo acá, me queda esta derivada y acá me queda la de mu, lo voy a poner box de alfa, de mu, lo voy a escribir como box, es esto. Entonces, este término no es invariante de gauge, sino que lo voy a usar de una manera muy específica más adelante para hacer el fijado de gauge cuando cuando estudiemos electrodinámica cuántica, que faltan 2 meses. Bueno, listo. Era importante todo este conjunto de aclaraciones.
Y entonces ahora estamos en condiciones de ver la construcción de las acciones para fermiones. O sea, hasta ahora, ¿qué aprendimos? Bueno, para el campo escalar, la acción del campo escalar va a tener una estructura. Un medio, derivada mu de phi, derivada mu de phi. Si le agrego un término de masa, va a ser menos un medio phi cuadrado en el punto X. Y si le agrego interacciones, voy a tener, por ejemplo, la teoría de lambda. Esto es una constante, dividido 4 factorial, phi cuarta de X. ¿Sí? O a esto acá también podrían esto sustituirlo por lambda, dividido 3 factorial por phi cubo. Y estas teorías son buenas en el sentido de que tienen capacidad de predicción física. Cuando ustedes ponen, por ejemplo, lambda dividido 5 factorial, que es la normalización estándar, phi a la quinta, phi a la sexta, es decir, con un número mayor que 4 de potencia acá, estas teorías se vuelven no renormalizables. Pero bueno, todavía para ir ahí falta bastante. Entonces, esto por un lado. Esto es para un campo, vamos a poner acá escalar. Después vamos a tener para el campo de Maxwell. Y lo que sabemos es que va como menos 1 sobre 4pi, f mu, f mu. Lo que queremos hacer es ver para el caso de los espirales de Weyl, derechos, izquierdos y eso. Y después lo que vamos a querer hacer es para Dirac, cómo podemos escribirlo. Pero hasta acá llegamos. Entonces, para el caso de fermiones, vamos a poner en el caso general, fermiones, lo vamos a hacer después del recreo. Entonces, como hicimos la vez pasada, son las 4, retomamos si les parece 4 y cuarto, y les pido que, por favor, Jan, deja de grabar y retomamos la grabación en 15 minutos, pero les pido que no se desconecten, así es más fácil retomar.